Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su Dr. Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana. Ahora que estamos viviendo el drama del gran incendio en la Amazonía ecuatoriana, drama que se sucede a la gran migración venezolana, drama que se sucede a la gran migración centroamericana hacia Estados Unidos y que complica las relaciones entre los países con Estados Unidos y que le complica la vida a Donald Trump, que ha sido el gestor de que Estados Unidos no participe en lo que es el Acuerdo de París, que fue firmado por Obama, a regañadientes, pero firmó, y que ahora ha sido rechazado por Donald Trump. Este rechazo se fundamenta en que Donald Trump quiere recuperar lo que es la industria del acero y la industria petrolera, dos de las más importantes fuentes de ingresos económicos y de desarrollo en la historia de los Estados Unidos a comienzos del siglo XX. En ese momento Estados Unidos se convirtió ya en el mayor productor de acero y de petróleo del mundo, y gracias a eso Estados Unidos creó la industria del automóvil, las líneas férreas, los rascacielos, la industria naval, los acorazados, los cañones, tanques y armas que le convirtieron en una gran potencia militar. La idea de Donald Trump era recuperar los empleos de aquellos obreros del Medio Oeste que los habían perdido porque las empresas norteamericanas se dieron cuenta de que les era perjudicial producir acero y petróleo en Estados Unidos. No solamente perjudicial desde el punto de vista económico, sino que desde el punto de vista humano también. El gran problema de la industria es que produce obreros, y estos obreros son ahora fácilmente sustituibles por máquinas, porque el trabajo de los obreros es un trabajo repetido, monótono, que produce un deterioro mental. La población norteamericana se convirtió en una población de semiautómatas que se entretenía únicamente viendo televisión y comiendo hamburguesas. Esto afectaba realmente a la condición del ser humano, y la generación que vino después del baby boom se dio cuenta de que ser obrero, tanto en las industrias como en el campo, era una condición degradante que la vieron en sus propios padres, de tal manera que muchos de ellos rechazaban el trabajo agrícola y el trabajo de obreros y migraban a la ciudad para desarrollarse en actividades comerciales, científicas, profesionales de diferente orden, que requerían más talento, más preparación universitaria, más esfuerzo intelectual. Hoy Estados Unidos ha recuperado el poderío petrolero y produce 10 millones de barriles diarios mediante una nueva modalidad que se llama el fracking o fractura de rocas, que les permite sacar abundante cantidad de petróleo, pero por apenas año y medio en cada uno de esos yacimientos, a diferencia de la producción que tienen, por ejemplo, los pozos de Arabia Saudita, que ya llevan 50 años y siguen dando petróleo. Estados Unidos se enfrenta a ese problema, y es por eso su voracidad de apropiarse del petróleo venezolano, que tiene la mayor franja petrolífera del mundo, y consciente de que sus reservas petroleras se están agotando a una velocidad extremadamente alta. Esto es lo que ha motivado la guerra entre Estados Unidos y el gobierno de Maduro. Bien, al mismo tiempo Estados Unidos se ha vuelto el mayor contaminante del planeta. Siempre lo fue, nunca ha dejado de serlo, y mientras China desarrolla todas las posibilidades de la industria eléctrica en vehículos, transporte masivo, trenes y todo lo que es, Estados Unidos se ha visto retrasada en ese aspecto, y Europa, Japón,
y todos los demás países le están aventajando en la producción de vehículos eléctricos, a pesar de que Tesla es la marca insignia de los vehículos eléctricos en el mundo, una marca norteamericana. Por otro lado, Estados Unidos se enfrenta al gran problema, y Donald Trump se enfrenta al gran problema de que él se considera la inspiración del Donald Trump tropical Bolsonaro. Donald Trump tropical Bolsonaro, que es un militar formado en la época en que los militares latinoamericanos eran formados en la Escuela de las Américas. La Escuela de las Américas era una academia militar o un centro de formación militar en Panamá, que ahora se ha movido a Estados Unidos de regreso, donde se formaban gente especializada en combatir la insurgencia, se llamaba la subversión, y para eso formaban oficiales y militares especialmente entrenados en la tortura y persecución de seres humanos y en la desaparición de seres humanos. Una vez que estos eran formados, llegaron a ser poder militar dictaduras en América Latina. La razón para que se haya forjado esta escuela y haya nacido esto fue a partir de la experiencia de Bahía de Cochinos, en que improvisaron soldados que quisieron vencer a Fidel Castro en Bahía de Cochinos y perdieron. De esa experiencia decidieron crear un cuerpo armado que sirviera y que permitiera controlar a los ejércitos latinoamericanos. Recordemos que nosotros, los países latinoamericanos, incluido México, hasta Argentina, tenemos ejércitos que no obedecen al gobernador ni al pueblo, obedecen específicamente al Pentágono. Les damos de comer, les alimentamos, les equipamos, les entrenamos, les formamos, les pagamos la jubilación, la vida sus estudios, su buena vida, sus placeres, sus casinos, sus colegios, sus escuelas, sus estudios en el extranjero, todo. Y a la final es un ejército manejado directamente desde el Pentágono. Es como lo que fue el ejército realista, el ejército español, que tenía soldados latinoamericanos, pero tenía oficiales españoles, y esos soldados latinoamericanos no servían a los virreinatos ni a los territorios latinoamericanos, servían a la corona de España. El mismo proceso siguen los ejércitos latinoamericanos. Hay solamente 3 ejércitos latinoamericanos que lograron sacudirse de esta maldición, que es el ejército cubano, el ejército nicaragüense y el ejército venezolano. Bolsonaro, formado en esta mentalidad, perdió y dejó de poder seguir su carrera militar, porque hasta después de haber ayudado a los gobiernos, las dictaduras de Brasil, que fueron unas dictaduras terribles, 20 opresoras, que hicieron grandes obras como la gran represa de Itapú, ahí cerca de las cataratas de Iguazú. Entonces electrificaron el país y realmente le cambiaron la infraestructura a Brasil. De todas maneras fueron gobiernos opresores, terribles, y esto, cuando ellos se fueron, Bolsonaro decidió poner una bomba en alguna parte y para reclamar los derechos de los militares, que ya no los tenían después de que aparecieron los gobiernos democráticos. Desde ese momento se hizo famoso, pero ha participado mucho como asambleísta, como congresista en Brasil, y fue nombrado presidente gracias a una trampa organizada por el gran Maquiavelo de Brasil, el juez Moro, que tiene en la cárcel a Lula, que lo tiene a Bolsonaro de presidente y que controla él. Él es el emperador de Brasil, el juez Moro. Este juez Moro, que ahora es ministro de Bolsonaro, al que Bolsonaro obedece, es el que también respalda a una gran clase social muy poderosa de Brasil, que es la culpable de todo este incendio y esta devastación. Brasil, desde su origen, cuando fue territorio del Imperio Portugués,
se fundó en terratenientes. Los terratenientes brasileños tenían tal cantidad de terreno, de haciendas, sus haciendas eran tan enormes, que dieron origen a lo que ahora llamamos los sin tierra, grandes campesinos que migran y viajan por Brasil y no tienen derecho a la tierra. Ya desde la época del Imperio Portugués, a estos terratenientes se les dio un rango militar, y cuando llegó la independencia siguieron conservando su rango de militar, y se les llama coroneles. Tienen el rango militar de coroneles. Estos terratenientes quieren recuperar ahora su poderío, su capacidad, gracias a la exportación de soya y carne. El mayor comprador de carne de Brasil es McDonald's, no China. McDonald's es el mayor vendedor de carne en el mundo. Y McDonald's, al ser el mayor comprador de carne, inspiró, reanimó, revitalizó el poder de los terratenientes brasileños, que ahora no solamente tienen grandes extensiones con ganado, sino que también tienen grandes extensiones con soya, y pretenden dominar todo el territorio brasilero, expulsando a los indígenas y apropiándose de las selvas amazónicas para pastizales. Este es el origen terrible de este incendio, que desgraciadamente, al igual que para Trump significa la pérdida de las elecciones, para Bolsonaro va a significar, a no dudarlo, el fin de su mandato. ¿Por qué? Porque en Brasil, después de la dictadura militar, con excepción de Lula, ningún otro presidente ha podido tener estabilidad. Bolsonaro tiene en este momento los pies ya fuera del gobierno. Es detestado por su propia gente, es detestado internacionalmente, es detestado por las mujeres, es detestado por los indígenas y es detestado por los ambientalistas en el país que tiene la mayor biodiversidad y es el productor de la mayor cantidad de oxígeno del mundo y de agua dulce. Ecuador también se ve afectado por esta situación. Este incendio en la Amazonía pone de espaldas contra la pared a Lenín Moreno y todos los candidatos que han sostenido a este presidente, como son Jaime Nebot, Guillermo Lasso, que no se han atrevido por ninguna causa a cuestionar cuál fue su conducta como vicepresidente, que arreglaba contratos y recibía comisiones ilegalmente para ponerlas en paraísos fiscales en Centroamérica, en Belice y en el World Bank de Panamá, antes llamado Balboa Bank. No se han atrevido a cuestionar eso, a pesar de que eran enemigos y durante las elecciones se maldecían, especialmente Guillermo Lasso. Pero Rafael Correa fue la razón que permitió increíblemente que Lenín Moreno reuniera a la extrema izquierda, formada por el partido marxista, leninista, estalinista, maoísta, llamado MPD, al movimiento indígena del movimiento Pachacútec, a la extrema derecha, Partido Social Cristiano, a la extrema derecha, Movimiento Creo, y todos los intermedios, todos contra Rafael Correa. Consiguió este increíble momento y esta increíble situación, todos contra Rafael Correa. Hoy, que este gobierno se hunde en la mayor impopularidad registrada en los últimos años, es decir, en los 40 años de historia política electoral, este gobierno se va tragando también a Jaime Nebot y Guillermo Lasso, y justamente se los traga ahora porque Lenín Moreno, que debía haber respaldado aquel compromiso firmado por Ecuador en el Acuerdo de París de reducir la emisión de gases de CO2, no lo ha hecho y suprimió lo que es las cocinas de inducción eléctricas que estaban subsidiadas por el Ecuador, por el gobierno ecuatoriano, y que era una compensación al subsidio que se hace al gas. En el Ecuador se subsidian más o menos
unos 5 millones mensuales de cilindros de gas que le cuestan $4 al gobierno. Estamos hablando de 20 millones mensuales por subsidio de gas. Este subsidio va a parar en compañías transnacionales que se llevan ese dinero fuera del país, porque el Ecuador no produce gas, importa. Rafael Correa hizo un razonamiento y dijo: prefiero subsidiar la electricidad que la producimos nosotros y los dólares se quedan en el Ecuador, que subsidiar el gas que no lo producimos y el dinero se va. Eso no lo pensó. No solamente que subsidia a las compañías petroleras para que saquen dinero del Ecuador, sino que además les redujo inclusive el pago de impuestos. Las compañías que venden petróleo, igual que las que venden productos farmacéuticos, igual que las que extraen petróleo, que las que extraen minerales, oro, etc., les quitó el pago de impuestos por un valor de 4.500 millones de dólares, que ahora usted y yo los pagamos porque nos subieron la gasolina, nos quitaron el desayuno escolar, nos están queriendo poner unas nuevas leyes salariales, y todo eso es la forma como nos han perjudicado. Así es como este incendio del Amazonas afecta a las candidaturas de aquellos que traicionaron al Acuerdo de París, en el caso de Lenín Moreno, que renunciaron al Acuerdo de París, como el caso de Donald Trump, o de Bolsonaro, que simplemente, no solamente que traicionó, sino que decidió ser el mayor contaminante del planeta. Muchas gracias.